Yugoslavia. Para muchos, una nación fracasada y olvidada desde hace mucho tiempo. Para otros, un recuerdo demasiado doloroso y reciente. Yugoslavia, que en su día fue una federación unida formada por 6 repúblicas vecinas, nunca tuvo una existencia sencilla. Con una división étnica y religiosa constante, parece que era solo cuestión de tiempo para que la ruptura fuera inminente. Pero fue esa la única causa del colapso de Yugoslavia y cómo las disputas étnicas llevaron realmente a la destrucción de una federación entera. La división y discordia entre los diferentes grupos étnicos dentro de las fronteras de Yugoslavia existía desde hacía mucho tiempo. No era algo nuevo en los años anteriores al colapso de la federación, pero la situación empeoró después de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, Yugoslavia había sido en realidad el Reino de Yugoslavia, integrado por el Reino de Serbia y el Estado de los eslovenos, croatas y serbios. Este reino se transformó luego temporalmente en la Yugoslavia Federal Democrática y poco después en la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Antes de la expansión de las repúblicas y en particular de los grupos étnicos en Yugoslavia, ya existía una desunión significativa entre los serbios y otras categorías étnicas, que sirvió como base inestable desde el principio. Si bien el nacionalismo fue un problema candente dentro de la federación desde el primer día, hubo un breve periodo de armonía parcial gracias al presidente Josip Broz Tito. Tito fue un gran promotor de la unidad y la hermandad, y sus esfuerzos por frenar el peligroso nacionalismo dentro de su federación fueron impresionantemente eficaces durante algún tiempo. Además, durante el mandato de Tito como presidente, Yugoslavia se convirtió en una nación industrialmente poderosa a nivel regional y tenía una economía muy eficaz. Parecía que los problemas de Yugoslavia eran cosa del pasado, hasta que murió Josip Tito. Antes de la muerte del presidente, la creciente economía había comenzado a favorecer solo a algunas regiones dentro de la federación. Y aunque Tito apoyaba la hermandad, parece que pudo haber ido demasiado lejos al apoyar el derecho de las repúblicas individuales a la autodeterminación nacional. El fin del gobierno de Tito también se produjo en un momento de dificultades económicas para la federación en su conjunto. Yugoslavia estaba ahora muy endeudada tras la crisis del petróleo de 1973 y las complicaciones de las barreras comerciales con Occidente, lo que rápidamente revirtió el éxito que la economía de la federación había logrado originalmente. Esto también exacerbó las divisiones étnicas, sobre todo entre el sur de la federación, que se consideraba enormemente improductivo y subdesarrollado, y las entidades de Eslovenia y Croacia. Con estos nuevos desafíos y la muerte del presidente que tanto había trabajado para crear la unidad dentro de la federación, la división étnica se convirtió en el punto central de Yugoslavia. Una de las principales causas de esto fue el hecho de que cada república no se dividió en líneas étnicas, lo que significa que había diferentes grupos dentro de cada frontera y a menudo cada grupo étnico era bastante nacionalista. Además, también se crearon 2 provincias autónomas dentro de la propia Serbia, conocidas como Kosovo y Vojvodina, lo que complicó aún más las cosas. Cuando a finales de los años 1980 estallaron las protestas, cuando los serbios étnicos de toda Serbia y las provincias autónomas intentaron contraatacar, en particular a la mayoría albanesa de Kosovo, se pensó que el líder comunista de Serbia, Slobodan Milošević, reaccionaría creando algún tipo de unidad. En cambio, justificó la indignación de los serbios contra los albaneses y comenzó a presionar para que se redujera la autonomía de Kosovo como de Vojvodina. Finalmente, tras una serie de protestas conocidas como las mitades de la verdad, los partidarios de Milošević lograron derrocar a los gobiernos de ambas provincias autónomas, lo que abrió el camino para que los aliados de Milošević ocuparan su lugar. En 1989, tras un segundo golpe de Estado, también se derrocó al gobierno de Montenegro y se instaló allí un partidario de Milošević. Este fue solo el comienzo del conflicto entre serbios y albaneses. Croacia y Eslovenia se sumaron a la disputa de Kosovo y apoyaron a la mayoría albanesa.
lo que enfureció mucho a los serbios. Las protestas continuaron y se recurrió a las fuerzas policiales y militares para hacer frente a lo que los serbios consideraron un ataque contra Serbia y Yugoslavia en su conjunto, principalmente como reacción a los llamamientos de Kosovo a convertirse en la séptima república dentro de la federación. En 1989, un político bosnio y actual presidente de Yugoslavia, Raif Tizdarek, intentó calmar las tensiones con un sentido discurso dirigido a los manifestantes serbios. Nuestros padres murieron para crear Yugoslavia. No tomaremos el camino del conflicto nacional. Tomaremos el camino de la hermandad y la unidad. Aunque los manifestantes reaccionaron positivamente a su discurso, no consiguió poner fin a las protestas, probablemente porque los serbios veían las acciones de los albano-kosovares como la raíz de este conflicto nacional. Las líneas estaban ahora claras. Eran los serbios contra los albaneses, los croatas, los eslovenos e incluso los líderes de Bosnia y Herzegovina. El conflicto estaba lejos de terminar. A medida que las repúblicas en pugna buscaban resolver sus disputas políticamente, la división pareció aumentar y Yugoslavia se vio obligada a adoptar un sistema multipartidista en las 6 repúblicas. Esto fue un duro golpe para los comunistas de la federación, ya que la mayoría de ellos fueron derrotados al final de las elecciones de 1990. La caída del comunismo coincidió con el mismo declive en toda la vecina Unión Soviética y sus otros aliados, y acentuó aún más la identidad nacionalista dentro de la Federación Yugoslava. Esto desató aún más la tensión étnica, ya que había minorías dentro de cada república, como el 12,2% de los serbios en Croacia, que de repente se vieron amenazados por la oposición de su país a su identidad étnica. En este caso específico, el nuevo líder croata, Franjo Tuđman, afirmó que protegería al pueblo croata de Milošević y de la amenaza serbia, lo que generó una reacción violenta por parte de los serbios étnicos en Croacia. Los serbios crearon una nueva organización separatista, conocida como SAO Krajina, en la que exigían la reunificación con Serbia en caso de que Croacia se separara de la federación. Esto desencadenó rápidamente lo que se denominó la Revolución de los Troncos, en la que los serbios de Croacia intentaron tomar el control de la ciudad de Kin, de mayoría serbia, y pidieron apoyo al ejército federal. Cuando se enviaron helicópteros croatas llenos de fuerzas especiales armadas para sofocar la revuelta, la Fuerza Aérea Yugoslava decidió intervenir y ordenó a los helicópteros croatas que dieran la vuelta y se mantuvieran alejados de Kin, o de lo contrario serían derribados. Los croatas obedecieron la orden y regresaron a su base en Zagreb. Mientras las tensiones seguían aumentando, en 1991 estalló en toda la federación un periodo conocido como las guerras yugoslavas. Yugoslavia estaba condenada y los esfuerzos que habían hecho la Serbia dominante y todos los demás partidos de la Unión parecía ser completamente en vano. En junio de ese mismo año, tanto Eslovenia como Croacia declararon oficialmente su independencia a pesar de la desaprobación de otras repúblicas. Esta independencia se retrasó 3 meses debido al acuerdo de Brijuni, pero aún así sería inminente. Macedonia declaró su independencia en septiembre del mismo año. El 9 de enero de 1992 se fundó la República del Pueblo Serbio de Bosnia y Herzegovina, y Bosnia y Herzegovina en su conjunto declaró su independencia el 3 de marzo. La República Serbia se convertiría en la siguiente, tras lo cual sitiaron la capital bosnia de Sarajevo, lo que desencadenó una nueva etapa de las guerras yugoslavas. De la antigua federación de 6 repúblicas, lo único que quedaba ahora era Serbia y Montenegro. Yugoslavia se disolvía rápidamente y no había esperanzas de recuperación. Además de las disputas étnicas y las guerras declaradas, los efectos del colapso del comunismo y la economía yugoslava en crisis también habían contribuido a la decadencia de la federación. Sin embargo, ningún factor parecía tan obvio ni tan relevante como la división étnica. Esto es lo que llevó al caos absoluto dentro de la moribunda Unión, y lo que finalmente causaría la disolución oficial de Yugoslavia, ahora compuesta únicamente por Serbia y Montenegro, el 4 de febrero de 2003.
La federación se transformó en la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, que no fue más exitosa ni estable que su predecesora, y se disolvió el 3 de junio de 2006. En cuanto al conflicto con Kosovo, su autonomía y su condición de nación independiente siguen siendo motivo de debate en todo el mundo. Muchos países como Estados Unidos reconocen a Kosovo como nación propia, pero Serbia y sus aliados más cercanos no están de acuerdo, lo que indica que el conflicto étnico, lamentablemente, no desapareció con la disolución de Yugoslavia. Estas disputas y guerras hicieron que la existencia de una federación unificada en los Balcanes fuera imposible. Cada nación tenía su propia y fuerte identidad nacional, y la incapacidad de establecer adecuadamente las líneas fronterizas para separar a cada grupo étnico resultó ser un problema inmanejable para toda Yugoslavia. Si bien los desafíos económicos y políticos que enfrentaba la federación eran claramente fuerzas que exacerbaban el colapso final, fueron realmente la división étnica y la falta de hermandad, como Josip Tito había deseado, lo que destruyó a Yugoslavia desde adentro hacia afuera.